Bienvenidos a Peloton, donde sudar es divertido. ¿Quién dijo que no se puede disfrutar mientras te mueves? Nosotros no. Por eso, tantas personas hacen ejercicio con Peloton, para adaptarse y mantenerse al ritmo de la vida que no para. En casa, en el gimnasio, on the go, Peloton nunca te abandona. Ya sea en clases de cumbia rides o fiesta latina runs, corriendo, moviendo, sudando y sonriendo. Únete hoy en onepeloton.com. Encuentra tu ritmo, encuentra tu poder. Peloton. Aquí comienza 10 AM de Caracol Radio. Bienvenidos. Comenzamos 10 AM hoy por hoy de Caracol Radio con el corazón muy arrugado. Están pasando momentos realmente muy complejos en el orden público en Colombia. A estas horas no sabemos cuántas personas muertas hay en el Catatumbo por cuenta de ese enfrentamiento tan bestial que está ocurriendo entre miembros del Estado Mayor Central, que son disidencias de las FARC, y el ELN. Lo que ha ocurrido en las últimas horas es que el presidente Petro anunció la suspensión de ese proceso de diálogo con el ELN tras los recientes enfrentamientos que se están viviendo allá en el Catatumbo. El jefe de Estado aseguró que el ELN no tiene voluntad de paz y la decisión se tomó luego de una reunión de emergencia con el comisionado de paz Oti Patiño y con el ministro del Interior Juan Fernando Cristo. Lo dramático de esto es que en realidad, como lo decía Diana Saray más temprano en 6 AM, no vamos a saber cuántos muertos hay allá, porque esto es una guerra durísima de grupos delincuenciales, del Estado Mayor Central, que es disidente de los disidentes de las FARC. Ese Frente 33 del Estado Mayor Central está bajo la batuta de Andrea Bendaño y fueron los que terminaron peleando con Iván Mordisco por el poder del Cauca. Y seguramente los muertos de lado y lado los guardan, los esconden, los desaparecen. Entonces es muy doloroso ese derramamiento de sangre que estamos viendo hoy en Colombia, concentrado en el Catatumbo, que es una región selvática, que es una región muy, muy hermosa, en la frontera con Venezuela, por donde pasa de todo, menos el desarrollo, donde pasa el narcotráfico, donde pasa el ELN de un lado al otro de la frontera, donde pasan las necesidades, donde hay 15 alcaldes del departamento implorándole al gobierno nacional que cese esa violencia en el norte de Santander. Precisamente William Villamizar, más temprano, que es el gobernador, afirmó que ese conflicto era predecible y aclaró que el año anterior hubo una relativa normalidad en la región. No se reportaron secuestros ni asesinatos, dice él, pero que las personas fallecidas como consecuencia de los enfrentamientos de hoy ascienden a 30. En este momento, según Defensoría, de los muertos en medio de este conflicto, en el cual nos solidarizamos con todas las familias, van 23 muertos de manera oficial por parte de los datos que tiene la Defensoría. Nosotros tenemos datos extraoficiales adicionales de personeros, de alcaldes y demás, en donde la cifra pasa de los 34 muertos, un número de cerca de 20 heridos. Se ha logrado evacuar por parte del Ejército y por parte de algunos organismos varios heridos, y también personas que se encuentran en este momento secuestradas. Este es un conflicto que está tomando una dimensión muy amplia. Imagínense eso, y las imágenes que ese enfrentamiento nos está entregando son terribles. Las caravanas de profesores saliendo de las escuelas, las profesoras en clases escondiendo a sus chiquitos debajo de los pupitres para protegerse de las balas que hay de lado y lado. La gente saliendo de sus casas, los pueblos completamente desocupados por el temor, por esa arremetida tan violenta que hay. El ejército ha desplegado helicópteros para tratar de evacuar a personas heridas y amenazadas de la región, y van a entrar 300 uniformados en las próximas horas a esa zona de combate. El ejército ya envió tropas hacia los lugares más afectados con el objetivo de garantizar la seguridad de la población civil. La Defensoría del Pueblo ha expresado su preocupación por la situación y ha dicho que se había advertido sobre el riesgo en el Catatumbo por la disputa territorial en el 2021 como en el 2024. La Defensoría había enviado alertas tempranas justamente para evitar un conflicto de la magnitud que estamos viviendo. Jason Márquez se encuentra allá en la zona. Hay además una situación muy dolorosa y muy compleja, y es la persecución a líderes sociales
algunos firmantes del acuerdo de paz con las FARC. Entonces esa gente que le apostó a la legalidad, que firmó el acuerdo de paz, que está tratando de tener cultivos distintos a la coca en la zona, están siendo perseguidos por el ELN. Jason. Vanessa, como usted bien lo mencionaba, se cumplen más de 24 horas con enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional y las disidencias de las FARC en la región del Catatumbo, dejando un saldo preliminar de más de 30 muertos, decenas de heridos y por lo menos 70 familias desplazadas, lo que ha llamado la atención del gobierno nacional, con quien se espera se pueda declarar la situación de emergencia, según lo manifestó Luis Fernando Niño, consejero de Paz de Norte de Santander. Se ha pensado en una declaratoria de emergencia humanitaria para el departamento, porque en muchos de los lugares las personas fueron sesgadas de la posibilidad de comunicarse, quitaron fuentes de comunicación, celulares, internet. Nos están llamando de manera angustiosa líderes sociales pidiendo que por favor sean evacuados, que los rescaten. Frente a estos líderes sociales y firmantes del acuerdo de paz, denuncian una persecución por parte del ELN. En videos difundidos a través de redes sociales se ha podido evidenciar la manera como hombres armados llegan hasta las viviendas, sacan a las personas a la fuerza y posteriormente son asesinados. Bajo esta misma modalidad se han reportado 5 homicidios de firmantes de paz en el departamento, confirmados por la Agencia de Reincorporación. Así lo narró el líder campesino José del Carmen Abril. Van muchos muertos, han matado a combatientes, se han llevado retenidos, están entrando a las casas, sacan a todo el que haya, niños, mujeres y todos. Las instituciones educativas también han sido víctimas de la violencia, donde profesores que preparaban el inicio del calendario escolar tuvieron que resguardarse de las balas bajo los pupitres y ya han iniciado a abandonar los municipios en vehículos particulares y con banderas blancas. Leonardo Sánchez es el presidente de ASINOR. Por lo pronto, se fije el cordón humanitario, se fije una ruta de evacuación, se fije una ruta que les permita de que los docentes puedan salir salvos de allá, de esa zona. El transporte y todas las actividades económicas en los municipios del Catatumbo fueron suspendidas de manera indefinida y por su parte las autoridades sanitarias declararon la alerta amarilla hospitalaria. Eso es lo que está ocurriendo, la noticia más importante sin duda en Colombia a esta hora, que además vamos a desarrollar aquí en este programa. Son las 10:13. En Noticias del Mundo, el Gabinete de Seguridad israelí aprobó el acuerdo de tregua con Hamás en la Franja de Gaza que entraría en vigor el domingo y que se espera permita un canje de rehenes por prisioneros palestinos. Tras la luz verde del Gabinete de Seguridad, se va a reunir ahora el Consejo de Ministros en cabeza de Netanyahu para darle la autorización final. Sin embargo, Israel ha bombardeado Gaza durante las últimas horas, dejando un saldo de más de 100 personas fallecidas. Otras noticias de Colombia, Carolina. Vanessa, frente a la decisión del gobierno y los diálogos del ELN, se pronunció la directora del DAPRE, Laura Sarabia, aseguró que la suspensión de esta mesa de negociación con el ELN es una decisión difícil, pero que es el camino correcto. Lo que está pasando en el Catatumbo también puede llegar a desestabilizar la frontera, mencionó el excomisionado de paz en 6 AM sobre la suspensión de los diálogos de paz. A 3 días de dejar la presidencia, Joe Biden perdonó a cerca de 2.500 condenados por delitos de drogas. Tulio Gómez confirma la llegada de Juan Fernando Quintero al América. Por otro lado, Adrián Ramos confirmó que no se ha retirado del fútbol profesional colombiano. ¿Cómo está la situación en Santander, Eslendi? Vanessa, pues le cuento que la situación en Santander, aunque no está fuertemente golpeada por la violencia como sí ocurre en otras regiones del país, tiene que ver por lo menos con el traslado de 3 uniformados de la policía que, recordemos, también terminaron heridos, esto tras un ataque en el municipio de Pelaya, al sur del Cesar. Han confirmado las autoridades del departamento de Santander que de momento uno de ellos ya fue trasladado, ya llegó al hospital universitario del departamento de Santander, presenta lesiones de gravedad,
y por eso a esta hora está siendo sometido a una cirugía. Se ha informado por parte de la misma policía y por parte de la Secretaría del Interior del Departamento de Santander que en próximas horas se espera el arribo de 2 uniformados. Entonces, en total serían 3 policías de los 7 que resultaron heridos en este atentado en Pelaya que llegan a la región. En otras noticias, a las 10 de la mañana, 16 minutos, ¿cuál es el estado de salud, Brian, de los policías que resultaron heridos en el Cesar? Bueno, de los 7 heridos, 3 continúan en el hospital de Pelaya con lesiones. Los 4 restantes, por la complejidad de las heridas, fueron remitidos inicialmente a centros asistenciales de Aguachica, una población que se encuentra a 40 minutos de distancia del lugar del ataque, y posteriormente fueron llevados a Bucaramanga, como contaba Slendy. La condición de la mayoría de los uniformados es estable, de acuerdo con el reporte médico. Allí se encuentran intendentes, subintendentes, patrulleros entre los heridos. Ellos pertenecen al grupo GOES Hidrocarburos de la policía del Cesar. Lo que han revelado las autoridades es que la empresa propietaria del oleoducto realizó un monitoreo de la tubería de conducción y, al identificar una reducción en la presión, informó a la Policía Nacional para que revisara qué ocurría. Cuando llegaron al sitio, en medio de esta zona enmontada en una vía destapada, fue activada la carga explosiva. Hay fotos y videos que circulan en donde el vehículo policial quedó con graves afectaciones, incinerado en su totalidad. A toda esta situación se suma que hay alerta por el éxodo de habitantes que están huyendo de esta zona de enfrentamiento en el Catatumbo. Por ejemplo, en Río de Oro, un municipio en el sur del Cesar, ya contemplan medidas para recibir a los desplazados. Vamos al eje cafetero, donde aumentaron también el pie de fuerza ante una presunta intención del Clan del Golfo de ingresar a la región. ¿Esto es que se cree o que se sabe, Sebastián? Pues Vanessa, mire, esta es una intención casi que firme y de hecho varias voces autorizadas porque trabajan con temas de indagación e investigación de grupos delincuenciales y organizaciones delictivas que intentan ingresar al territorio lo han denunciado y lo vienen denunciando. De hecho, han manifestado que la situación de violencia que se presentó en los últimos 3 meses del año en el área metropolitana de Pereira, con un aumento de más del 40% en homicidios, está relacionado con ajuste de cuentas entre organizaciones delincuenciales y esa reorganización de territorios para asumir el control y el tráfico de estupefacientes. Por ejemplo, Jaime Gutiérrez, que es miembro de la Confederación Nacional de la Acción Comunal, en un informe que sacábamos reciente, pues había denunciado que desde la zona ya el Clan del Golfo está haciendo presencia en límites entre Risaralda y Chocó, y decía Jairo Libreros hace unos días también aquí de visita en Pereira que hay una intención real entre miembros de disidencias de FARC que están en el Cauca y el Clan del Golfo de querer ingresar al territorio del eje cafetero por esa conexión vial entre el departamento del Quindío y el Valle del Cauca. ¿Qué pasa? Que en este momento no hay asentamientos ilegales, pero sí hay tránsito de algunos miembros de grupos al margen de la ley, entre ellos disidencias de FARC, y por eso se ha tomado la decisión de aumentar el pie de fuerza, sobre todo desde la 8ª Brigada, tanto en el Quindío como en el departamento de Risaralda. En las últimas horas las autoridades se reunieron y analizaron esta situación y han tomado esa decisión de aumentar el pie de fuerza para prevenir la incursión de estos grupos subversivos. Recordemos que aquí también tenemos injerencia del ELN que opera en el departamento del Chocó, Vanessa. Sebastián, gracias. Iris Marín es la defensora del pueblo. La Defensoría ha tenido alertas desde hace rato para el Catatumbo y obviamente pues la defensora entra a este cargo y a mediados del año anterior, y le toca recibir esa situación tan compleja del Catatumbo y ha estado pendiente y ha estado encima. Defensora, me da mucho gusto tenerla. Bienvenida. Hola, Vanessa. Está uno con el corazón muy arrugado con esa situación. ¿Usted qué sabe? ¿Qué es lo último que tienen información? Bueno, terrible, extremadamente grave la situación. Como estabas diciendo tú, pues la Defensoría del Pueblo desde ya hace 5 años, desde el 2020, viene presentando, advirtiendo estos municipios del Catatumbo por el riesgo de que se exacerbara la conflictividad armada. Particularmente ya en noviembre, el 15 de noviembre, emitimos una alerta temprana para varios de los municipios que hoy están afectados, en los que específicamente se alertó por la posible exacerbación de la tensión que existía entre el Frente 33 de las disidencias de las extintas FARC y el ELN,
que venían en un pacto de coexistencia, pero cada vez con unas tensiones crecientes que, digamos, era previsible, como digo, que pudiera darse esta situación. Efectivamente, estas tensiones explotan hace 3 días. Con la masacre que hubo en Tibú, se desarrollan unos combates en zona rural de Tibú, pero realmente lo más grave no son los combates que está habiendo en este momento entre el Frente 33 y el ELN en esa zona rural, sino el ataque a la población civil en otros municipios. Lo que está haciendo el ELN es que está entrando casa a casa buscando a la gente que señala de haber sido colaboradora del Frente 33 o de estar colaborando con el Frente 33, los saca, los mata, ha habido secuestros, hay confinamientos, hay desplazamientos forzados. Tenemos reporte de la gobernación y pues a través de nuestra Defensoría Regional que está con las autoridades allí, de más de 30 personas muertas, pero realmente es difícil confirmarlo porque una de las cosas que ocurre es que como no se puede entrar a la zona, no se pueden sacar las personas muertas, entonces los cuerpos están en las casas o al frente de las casas donde los mataron o ahí enfrente, y pues hasta que no se puedan recoger los cuerpos, pues es muy difícil realmente tener una certeza de la situación. Varios de ellos también, como se sabe, son firmantes de paz, al menos 5 personas son firmantes del paz. Tenemos también líderes importantes reconocidos en la región, uno que fue asesinado, uno que en este momento se encuentra huyendo en las montañas. Se tuvo una comunicación, un video que mandó él diciendo que está, porque lo han ido a buscar 4 veces a su casa, pero desde hace más de 24 horas no se tiene comunicación con él. Sin embargo, pues están activando mecanismos para ver si se le puede rescatar. En fin, están suspendidas las clases en los colegios, hubo un confinamiento de alrededor de 200 docentes que estaban preparándose para el inicio de clases. Finalmente pudieron salir con banderas blancas, pero bueno, la situación es alarmante y probablemente no haya mejora en las siguientes horas. Es decir, defensora, por lo que usted me está diciendo, que esta situación tan dramática que estamos viendo en el Catatumbo, ¿estaba advertida? Sí, estaba advertida, y esta alerta de inminencia, digamos, son 4 alertas que se han presentado desde el 2021 relacionadas con este escalamiento que se podía presentar, pero específicamente una alerta el 15 de noviembre del año pasado, de hace 2 meses, que es una alerta de inminencia, es decir, que advierte que es inminente la posibilidad de que se concretara esta situación. Esto pues significó que se convocaran, la alerta la emite la Defensoría del Pueblo y se la entrega al gobierno y particularmente al Ministerio del Interior, quien convoca una instancia de seguimiento de las recomendaciones y lo tiene que hacer en los 10 días siguientes, que se llama la CIPRAT. Comité Interinstitucional de Reacción Rápida o algo así. Entonces, allí convoca a las instituciones que están, digamos, relacionadas con el cumplimiento de las recomendaciones. Todo este procedimiento se surtió en este caso y pues yo he tenido comunicación con el ministro del Interior al respecto. Sin embargo, pues sí debo decir que desafortunadamente la alerta sí la respuesta tendió a ser muy más formal. Ahora tampoco es fácil, ¿no? Porque son muchos los factores que están aquí involucrados, pero pues no hubo como una respuesta que permitiera efectivamente impedir lo que se está presentando hoy. Hoy estamos ante el procedimiento de nota de consumación. Esto quiere decir que sacamos un oficio en el que dice que el riesgo se ha consumado, el que se había advertido. Defensora, ¿qué pasó con la masacre de esta familia en los últimos días? Porque termina siendo de alguna manera el detonante de esta advertencia que ustedes ya habían hecho. Sí, es una persona y su familia que había tenido, pues que era reconocido en la región por sus labores humanitarias. Y él, digamos, era la persona que cuando había muertos los recogía, que de alguna manera ayudaba en este tipo de situaciones. Sin embargo, unos señalamientos aparentemente en contra de él y pues esta masacre parece ser que termina siendo el detonante de toda esta situación, pero no es la causa. Es el detonante más no la causa. La causa, como digo, venía advertida de tiempo atrás. ¿Y qué pasó con esa alerta, defensora? La más reciente que me dice suya, que es del 15 de noviembre, que
anuncia esto que está ocurriendo. ¿Qué pasó? Nadie le paró bolas. ¿Qué pasó con el ministro de Defensa? ¿Qué pasó con el gobierno nacional? ¿Qué ocurrió con eso? Sí, el Ministerio de Defensa había, digamos, tomó nota pues de la situación. Ellos, digamos, seguramente, pues yo creo que eso lo tiene que responder más el gobierno nacional. Seguramente tomó medidas que en su momento consideró que eran pertinentes. Nosotros recomendamos, lo que dice la Defensoría del Pueblo es una recomendación. Realmente quien le corresponde evaluar y tomar medidas es al gobierno, pero lo que nosotros habíamos recomendado era la ampliación del pie de fuerza de la segunda división en el Catatumbo, en el departamento, también el tema de acciones humanitarias a través de las mesas de conversaciones y negociaciones. Desafortunadamente el proceso con el ELN pues se ha venido deteriorando al punto que pues hoy el presidente anuncia una suspensión más a fondo de este proceso. Y pues realmente la respuesta que ha tenido el ELN ha sido pues no solo mínima, sino prácticamente imposible. Entonces aquí había también una tensión entre el mantenimiento, pues digamos como de los diálogos, que fue una recomendación dirigida al consejero comisionado de paz, pero también la falta de compromiso real del ELN con proteger y respetar los derechos de la población civil. Entonces estas fueron, digamos, las principales recomendaciones. El gobierno tomó notas de ellas, pero pues como viene de 5 años atrás es que también había alertas estructurales. Es decir, claro, cuando ya está muy encima la situación parece imposible detenerla. Pero pues sí había algo que había que hacer, y también el tema de acompañar humanitariamente a las poblaciones. En este momento las zonas están en control de los grupos, de tal manera que no muchos de los alcaldes de hecho no están en sus zonas, están porque las autoridades no pueden entrar a acompañar a las comunidades. Entonces, antes que ampliar la presencia institucional, lo que ha habido es un deterioro de la presencia institucional por el agravamiento de la situación. Ese deterioro de la presencia del Estado en los territorios se suma también al reclamo que están haciendo ahora desde el Partido Comunes, porque 7 firmantes han sido asesinados en las últimas horas y están pidiéndole al gobierno que se le debe garantizar la vida a quienes se comprometieron y firmaron la paz hace unos años. Sí, realmente es absurdo que grupos que están en procesos de conversaciones, o por lo menos el ELN lo estaba, aunque había una suspensión, estén atentando contra quienes lograron la paz. Esto es como un círculo vicioso muy doloroso. Y realmente es muy grave. Si 5 tenemos nosotros, teníamos confirmados con nombres, pero sí tenemos también reporte de 2 adicionales que estamos confirmando. Pero pues claro, es grave. Aquí hay además una sentencia de la Corte Constitucional de un estado de cosas inconstitucional en la protección de líderes, de líderes también hay un estado de cosas inconstitucional, pero firmantes del acuerdo de paz, que pues esto dificulta mucho el cumplimiento del acuerdo de paz, porque pues es decir, ellos le están apostando a estar sin armas en zonas de guerra. Y pues si la reacción es esta, pues realmente es muy difícil sostener la seguridad de ellos y en general el proceso de miles de personas que se desarmaron, decidieron confiar en el Estado y asumir un compromiso con la civilidad, y esto pues hace muy difícil realmente la sostenibilidad no solo de los procesos actuales, sino también amenaza el cumplimiento del acuerdo, o más que amenaza, es una violación al acuerdo de paz y amenaza su sostenibilidad. No, tremendo, matando gente que le apostó a la paz, que le apostó a la legalidad, 15 municipios del departamento en alerta, los alcaldes pidiendo ayuda, usted haciendo una advertencia como la que nos dice. No, defensora, de verdad que qué situación tan dramática la que se está viviendo en el Catatumbo. Nosotros estamos pendientes de lo que usted nos pueda ir contando, y muchas gracias por estar aquí en Caracol Radio. Claro, Vanessa, tal vez una cosa más. El Frente 33 de la disidencia de las FARC, que es con el que está enfrentado en este momento el ELN, no ha respondido. Es un proceso es un grupo que se mantiene en proceso de conversación con el gobierno nacional, y en términos generales, aunque no es un cumplimiento, digamos, óptimo del DIH, en este momento ha estado digamos como expectante y no ha dado una respuesta. Esperamos que eso no ocurra,
porque agravaría la situación en este momento humanitaria para la gente si entra en una confrontación directa dentro de todo el territorio. Y también es importante alertar a las autoridades sobre el impacto que pueda tener esto en otras zonas, en otros territorios del país donde estos grupos se encuentran y pueden extender su confrontación allí. Eso me parece muy delicado lo que nos dice, ¿no? Que se puede extender esa confrontación a otros lugares de Colombia y bueno, el ver ahí que el Frente 33 está, pues como nos dice, conservando ese cese al fuego y siendo parte de esos diálogos en los que está participando. Muchas gracias. Me da mucho gusto tenerla, defensora. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Vanessa. Un buen día para todas y para la audiencia. Lo mismo, un saludo grande. Es Iris Marín, la defensora del pueblo 1031. Había anunciado desde el 15 de noviembre, cuando fue su última alerta, esa tensión y ese drama que estamos viendo, esa tragedia que estamos viendo en este momento en el Catatumbo. Dice ella que el ELN está entrando casa a casa para buscar firmantes de paz, para buscar gente a la cual acusan de participar o de apoyar de alguna manera al Frente 33, que es el Frente 33 es disidente del Estado Mayor Central. Que esta situación, Carolina, estaba advertida. Estaba advertida, Vanessa, y vale la pena recordar los términos en los que habla el presidente Petro de lo que está sucediendo en el Catatumbo. Lo que ha cometido el ELN en el Catatumbo son crímenes de guerra, Vanessa, y una curiosidad, y es que hace exactamente 6 años fue el atentado del ELN contra la Escuela de Cadetes General Santander. Esto está demostrando que las circunstancias no han cambiado, que el accionar del ELN sigue siendo el mismo, no solamente en las principales ciudades, sino en los territorios. Que cada vez que le dan la oportunidad de paz, lo que hacen es esto, rearmarse, fortalecerse con el apoyo, por supuesto, del gobierno venezolano. Vanessa de la Torre es Caracol Radio. Estamos con la noticia del momento que, como lo hemos contado desde temprano, está ocurriendo en el Catatumbo y tiene que ver con ese levantamiento del proceso de paz que se estaba llevando muy incipiente y sobre todo muy fallido con el ELN. Pero voy con Mauricio en Cali. Mauricio, la noticia a esta hora tiene que ver con un aumento del 19% de los homicidios en Cali. ¿Qué está ocurriendo? Efectivamente, Vanessa, y es que después de un Consejo de Seguridad, pues se acordó que se van a intensificar los patrullajes en 10 zonas de la ciudad tras este aumento del porcentaje de homicidios. En los primeros 17 días del mes de enero se han registrado 45 en nuestra ciudad, esto comparado con el año anterior que fueron 36. Esto se registra especialmente en el oriente de la ciudad y la ladera de Cali. Son 10 microterritorios, como les decíamos, donde las autoridades van a llevar oferta integral de dependencias. Estará la alcaldía con la policía, Fiscalía, Salud, Deporte y Cultura, y pues por supuesto para estar atendiendo estos sectores que son los más afectados y donde se presentan la gran cantidad de eventos de seguridad. También el alcalde de Cali se pronunció por la ruptura de diálogos con el ELN y le hizo un llamado al presidente de la República para que respalde a la fuerza pública y actúe con decisión. Habló de Jamundí, por supuesto, una ciudad que está muy cerca de Cali y donde pues la violencia ha sido tema de conversación. Hay 2.000 hectáreas de coca en este momento en Jamundí y por supuesto el llamado lo hace el alcalde de Cali al gobierno nacional diciendo que la seguridad y la erradicación de las economías ilegales son condiciones necesarias para la libertad y la paz verdadera. El control territorial del Estado es del Estado y no de los criminales, puntualizó el alcalde de Cali en su cuenta de X. Y la noticia, gracias Mauricio en Cali, y qué mala noticia esa del incremento en un 25% de los homicidios en Cali en este primeros días del 2025. ¿40 y qué asesinatos me dijo? 45, Vanessa. 45, sí, imagínese, 45. Eso es más de uno al día. ¿Qué es esa locura? Sí, está complicada la situación de seguridad en la ciudad de Cali. Recordemos también la masacre del Boulevard de Oriente, que justamente hoy también tendrá una actividad, una velatón, donde los vecinos se han unido para también proyectar una película de cine a nivel familiar para que obviamente se vuelvan a tomar el territorio de las familias y pues hacer su voz de protesta frente a la inseguridad y la violencia en ese sector. A esta hora las autoridades adelantan operativos de seguridad en el corregimiento de Altavista de Medellín, donde la comunidad está denunciando un toque de queda ilegal, Mayra.
Carolina, pues mire, a propósito de la situación de orden público, esto en la parte alta de Belén Rincón y el corregimiento Altavista, la Alcaldía de Medellín y la Policía Metropolitana están realizando operativos de seguridad y de hecho distribuyeron en esas zonas el cartel de los más buscados. Mientras las autoridades insisten en que no hay un toque de queda ilegal, los habitantes aseguran que sí, que temen por su seguridad, puntualmente por las restricciones de movilidad en las noches. Los operativos se realizaron en los sectores Manzanillo y La Capilla, donde las bandas delincuenciales se están disputando el control del territorio. Hay que decir que alias Milton y alias Pipecito están entre los más buscados en esa zona de la ciudad. Ya están identificados, es lo que ha confirmado el secretario de Seguridad Manuel Villamejía. Esta situación de orden público en Medellín sigue preocupando a las diferentes autoridades de la ciudad. Ocurre justo cuando las bandas delincuenciales que dialogan con el gobierno nacional, esto en la cárcel de Itagüí, celebran reducciones en la criminalidad. Hay que decir que en lo que va corrido de este año, 12 personas han sido asesinadas en la capital antioqueña. 2 personas en la capital antioqueña, más de 40 en la capital vallecaucana, lo cual es una absoluta locura. El Catatumbo es una zona muy amplia, muy amplia, que es fronteriza entre Colombia y Venezuela. Es una zona de bosque, es una zona de carreteras serpenteantes, de gente llena de necesidades, es una zona de muchos cultivos ilícitos, donde además el Estado y las agencias internacionales han hecho todo lo posible por tratar de lograr algún tipo de sustitución de cultivos. Se ha logrado en algunos espacios, pero esto es gigante. El Catatumbo es grandísimo, es una selva que además es divina, llena de árboles, llena de agua, pero también llena de minas ilegales, con presencia del ELN, que son los que han mandado allá durante tanto tiempo, en esa tregua que tenían antes con el Estado Mayor Central, el Frente 33, tregua que se rompió. Y es sobre todo llena de líderes sociales y de gente que le apuesta su vida al bienestar de la zona y al bienestar del país. Uno de esos líderes es don Raúl. Le estoy cambiando el nombre porque quiero conservarle su anonimato, porque la situación en el Catatumbo, como la hemos escuchado en toda la mañana, es muy compleja. A la gente la están matando. Así que, don Raúl, le agradezco mucho por estar aquí con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, le quiero hacer una pregunta casi obvia. ¿Cómo está la situación allá donde usted se encuentra? Pues la realidad es una zozobra de manera colectiva en los municipios que en este momento nos encontramos en confrontación entre los grupos insurgentes en territorio. Desplazamientos que ya se están presentando de manera masiva. El municipio del Tarra, exactamente en este momento, se presenta un desplazamiento, nos dicen los compañeros que están en esa zona, de más de 100 vehículos que se dirigen a la ciudad de Ocaña, y desplazamientos en el municipio de Tibú de manera interna de un asentamiento conocido como Barrio Largo, y que han abandonado estos asentamientos y han buscado el casco urbano del municipio. Nosotros, como comunidad líderes de la Junta de Acción Comunal, hemos venido haciendo procesos y pues tenemos un árbol telefónico. Esto nos ha permitido podernos mantener en contacto. Nosotros ser quienes hemos impartido de alguna manera mecanismos de protección. Hemos tratado de mantener la tranquilidad de nuestros ciudadanos. Tenemos cantidad de personas en zonas rurales donde se enfrentaron el día de ayer estos grupos. Algunas escuelas, algunos docentes quedaron en medio o cercanos a enfrentamientos. Las vías hacia el Catatumbo, por la entrada del Sardinata hacia Tibú, se encuentra de alguna manera cerrada, no hay tránsito, hasta lo que tenemos conocimiento, no se están moviendo vehículos más allá de los mismos ciudadanos, entre la misma comunidad. La cifra que pues en este momento maneja la gobernación, yo diría que se aleja de la realidad que se está presentando en el territorio. Ningún muerto duele menos, no solamente los muertos que podamos aportar nosotros como ciudadanía, sino los muertos de que quienes quisieron agarrar las armas en algún momento. Todos esos suman y lo único que genera es zozobro, pánico, retraso en un territorio donde, como usted lo dice, la belleza y la diversidad y su riqueza son inmensas. Desafortunadamente,
los mecanismos utilizados hasta el momento no han sido los adecuados. No quiero justificar ni quiero condenar ni al gobierno ni a los grupos. No, pero yo quisiera, don Raúl, que me explicara desde su visión de líder qué es lo que ha fallado, porque acabamos de hablar con la defensora y nos dice, hay una alerta, la más reciente viene del 15 de noviembre, había una relativa tensa calma entre el ELN y el Frente 33 y de repente todo esto se alteró ante los ojos de un país que sabía que iba a ocurrir. ¿Qué fue lo que pasó? ¿En qué se ha fallado? Esta situación no es reciente, esta situación viene en nuestro territorio desde quizás el mismo tiempo que empezó la situación en Arauca. Nosotros con la comunidad comunal en algún momento hicimos un llamado en el municipio del Tarra, otros municipios hicimos participación y nos trasladamos hasta allá y hicimos un proceso que estuvimos Ocaña, Gobernación en Norte de Santander y Bogotá. Nosotros pedíamos el espacio de participación porque es que realmente quienes viven la situación del conflicto en territorio son las comunidades. El gobierno ha tenido, desde mi punto de vista, no quiero ofender porque sé que muchas organizaciones sociales han tratado de hacer las cosas bien, pero el gobierno ha querido centralizar o focalizar sobre algunos grupos representativos que en este momento no sabemos ni dónde están. Grupos sociales que lo único que van a aparecer es para buscar beneficios, porque después de una calamidad como esta solo vendrán la reparación con las poblaciones y se olvidan de que las comunidades pernotamos en nuestros territorios y que la problemática la vivimos todos los días en el territorio. Un territorio que ha sido abandonado no solamente con este presidente, no tengo afinidad con él, sino con todos los gobiernos que han pasado durante los últimos tiempo que tenemos de república. Hubo alguna incursión en el momento del auge petrolero, pero no tenemos vías de acceso, no tenemos desarrollo, no tenemos una universidad que se prometió que este es el momento y no se ha puesto la primera piedra. Tenemos un sistema de salud precario, aunque allí limitan o concuerdan 2 heces regionales de salud. No tenemos vías de acceso a los centros poblados. Una desconexión total. Realmente se cumple el tema de descentralización del Estado en nosotros, porque no tenemos la única participación a la que se nos invita es a la democrática, a la electoral. Sí, a ir a votar. Ahora, por gente que hace promesas que no cumple, don Raúl, ¿por qué la información que tengo, quiero que me la confirme porque pues no estoy allá, es que miembros del ELN están llegando a las casas de líderes sociales, de firmantes del acuerdo de paz, de gente que dice, no, es que usted está apoyando a la guerrilla, etcétera, a las FARC, para llevárselos y para matarlos? ¿Eso es así? Eso es lo que se está manejando dentro de los grupos de información que se tienen tanto en actores comunales como en grupos de la misma comunidad. Tengo algunos amigos que han sido firmantes o participaron en esos procesos y la gran mayoría de ellos, algunos se encuentran resguardados, otros desaparecidos. Se dice que han matado, personalmente no los he visto, pero se dicen que algunos han sido dados de baja. La situación es bastante compleja porque nosotros como comunidad pensamos, listo, ya tocaron la acción militar. Ellos están tratando de tocar pues aquellos que alguna vez hicieron parte de eso o sus familiares, me imagino, porque nadie va a permitir que se le lleven un hijo o se le lleven el papá. ¿Cuándo nos toca a nosotros? Porque es que nosotros, lo único que nosotros pedimos como Juntas de Acción Comunal es que se respete los tratados internacionales, que se respete la población civil, las personas que hoy no hacen parte del conflicto, se respete la misión médica, que se respeten los docentes. Estamos próximos a iniciar calendario escolar que no sé de qué manera pues vamos a seguir teniendo atrasos y no se va a poder. Se van a presentar nuevamente desplazamientos masivos de docentes que no van a querer retornar al municipio, los estudiantes volverán a quedar nuevamente escuelas rurales sin docentes. Entonces, todo lo que usted escucha desde afuera es una realidad. Yo diría que es un 50% falso, pero un 50% real. Lo digo de esta manera porque no estoy y hasta el momento no he podido observar físicamente ningún cuerpo de algún firmante. Pero lo que nos dicen los miembros de nuestras comunidades, las personas que se reincorporaron y que hoy hacen parte de la población en la que nosotros representamos, manifiestan mediante videos que han compartido ellos de que es efectivamente el señor José Carmito Abril
En este momento él hizo una alerta, un llamado, y se encuentra refugiado entre las montañas porque siente que es objeto de que lo van a matar. Sí, entonces la situación es muy compleja, hay demasiados líderes, hay demasiadas personas que hemos venido alzando la voz diciendo de que si bien el camino es la paz, los mecanismos que estamos utilizando no han sido los adecuados. No, pues es, don Raúl, muy trágico lo que estamos viviendo en el Catatumbo. Gracias a usted por su valentía, por contarnos, por ayudarnos a aclarar toda esta situación tan trágica que está viviendo la gente allá. Usted está hablando de Carmito Abril, que es un líder campesino del Catatumbo, hecho de las luchas, de los paros cocaleros. Acaba de anunciar a través de sus redes sociales que salió de su casa y que está escondido porque el ELN quiere acabar también con su vida. Gracias, don Raúl, y cuídese usted también. Lo perdí. Bueno, y como siempre, detrás de una mala noticia hay una peor. Hay una masacre a esta hora en el norte del Cauca. 3 personas que viajaban en un vehículo fueron asesinadas por hombres armados. ¿Qué sabemos, Óscar Solarte? Vanessa, Indepaz informó que el hecho tuvo lugar en la vía que conecta el municipio de Puerto Tejada con Candelaria en el Valle del Cauca. Miguel Andrés Nievasarria, Andrés Felipe Melo González y Carlos Andrés Mina fueron atacados mientras se desplazaban en un vehículo particular por este importante eje vial. Hay que indicar, Vanessa, que esta es la primera masacre en el Cauca en el 2025 y en esa zona tienen presencia las disidencias de Iván Mordisco, también el ELN y bandas de delincuencia común. Pero, Óscar, ¿sabemos algo sobre la gente que iba en el carro? ¿Quiénes son o cuál era su vínculo? Es decir, ¿hay alguna hipótesis o todavía está muy temprano? ¿Qué dicen las autoridades? Vanessa, por el momento todo hace parte de materia de investigación por parte de la policía, no tienen ningún tipo de vínculo. Lo que se dice es que tampoco son de la región del departamento del Cauca, pero fueron atacadas mientras se desplazaban en un vehículo particular por un tramo que es, pues se hace evidente, Cañaduzales entre Cauca y el departamento del Valle del Cauca. Cauca y Valle del Cauca, ¿eso es que la Panamericana? Es una ruta alterna a la vía panamericana, Vanessa, que atraviesa el municipio de Puerto Tejada y también lleva a la población de Candelaria. Entonces, ¿es más hacia Puerto Tejada, más hacia el Cauca que hacia el Valle? Correcto, Vanessa, correcto. Es muy cerca al corregimiento también del Ortigal, que hace parte del municipio de Miranda. Imagínese, Óscar, pero no sabemos de los autores, ¿no? Solo un grupo armado, gente armada y ya. Correcto, Vanessa. Hay que indicar que en esa zona hace presencia diferentes actores, pandillas, banda de delincuencia común, también el Frente Jaime Martínez y el ELN. Muy bien, Óscar, pues vamos a estar pendientes si hay alguna información que podamos aportar. La noticia es esa, en el norte del Cauca, 3 personas que viajaban en un vehículo fueron asesinadas por hombres armados. Es Óscar Solarte reportando. Vanessa de la Torre es Caracol Radio. Doctor Oti Patiño, comisionado de paz del gobierno Petro, me da mucho gusto tenerlo. Bienvenido a Caracol Radio. Muchas gracias, Vanessa, muy amable. En las últimas horas conversamos con usted ayer en 6 AM con Gustavo sobre esto. Y usted prendía una alerta muy compleja, decía que no se veía esa voluntad de paz del ELN. Y bueno, estamos viendo el desenlace del Catatumbo. Hasta el momento, más de 35 personas que han fallecido, el levantamiento de esa mesa de diálogos con el ELN. ¿Qué ha pasado? Usted, no sé si tenga comunicación con los comandantes del ELN. ¿Qué le dicen? No, yo no tengo. ¿Lo perdí? La situación. Doctor Patiño, es que lo estoy perdiendo. A ver si le... ¿Me está escuchando? Ahí lo escucho, muéstreme a ver. No, se cayó esa comunicación. Voy a recuperarla en segundos. Él además envió un comunicado, Carolina. Vanessa, es que el comunicado que enviaron desde el gobierno nacional también y la delegación en esta mesa de conversaciones donde confirman también esta decisión por parte del presidente Gustavo Petro de levantarse de la mesa de negociaciones con el ELN. No hay voluntad de paz. Por ahora, Vanessa, desde la delegación del ELN no hay ningún tipo de respuesta ni comunicación frente a esta decisión del gobierno del presidente Gustavo Petro. A ver si tengo de nuevo al comisionado, doctor Patiño. Sí, cómo no. Sí, ahí lo... Mire, digamos, la situación es esta. El ELN ha decidido controlar el cordón fronterizo colombo-venezolano
y dado que en Catatumbo había una especie de convivencia entre la gente de las disidencias de las FARC en armas y los del ELN, decidieron realizar una expedición, un ataque expedicionario desde Arauca con fuerzas de allá, porque las fuerzas de Catatumbo que ellos tienen allá no eran confiables. Decidieron hacer esa expedición que fue de todas maneras cruel. Mataron mucha gente, incluso mataron cinco firmantes, es decir, toda la gente que ellos pensaron que era cercana, así estuviera desarmada, al MB, como le llaman ahora, MB Gentil Duarte, que es la fuerza que comanda André y John Mechas de las disidencias de las FARC. Entonces decidieron hacer ese ataque con el fin, digamos, de establecer una hegemonía en ese cordón fronterizo. Esa es la razón, digamos, de ese ataque cruel que el presidente caracterizó, de que se han cometido crímenes de guerra, como evidentemente se cometieron, y por ello decidió suspender las conversaciones con el ELN, porque es evidente que tiene más una estrategia de guerra que una vocación de paz. ¿Pero qué es eso de expedición, ataque expedicionario? ¿Estaban moviéndose desde Arauca hacia el Catatumbo para qué? Sí, porque las fuerzas que ellos tienen en el, digamos, adscritas al ELN, que ellos tienen en Catatumbo, digamos, tenían unas relaciones de amistad, incluso familiares, con las fuerzas del MB, de tal manera que pensar en que ellos podían ejercer una acción contra el MB que comanda Andrei, digamos, no era posible, y entonces decidieron armar, digamos, esa acción expedicionaria desde Arauca con una columna entrenada y armada desde Arauca para que estableciese un dominio, y por eso esa acción expedicionaria pues tiene una lógica geopolítica del dominio del cordón fronterizo colombo-venezolano. ¿Y qué rol está jugando el MB, ese frente que comanda Andrea Avendaño? ¿Ellos qué están haciendo? El MB está en una mesa de conversaciones con nosotros. Digamos, hemos constatado de que tienen una real voluntad de paz, y por eso esta acción del ELN, además de ser crímenes de guerra, es una acción contra la paz, es un crimen contra la paz. De tal manera que parte del despliegue que tiene que hacer el gobierno, la fuerza pública, es defender ese proceso e impedir que la acción del ELN ataque y acabe con ese proceso. De tal manera que hoy más que nunca toca proteger ese proceso, porque de alguna manera la paz total también es una depuración entre quienes realmente tienen una voluntad de paz y quienes no la tienen. Sí. Ahora, doctor Patiño, me dijo hace un momento la defensora del pueblo aquí que desde el 15 de noviembre, ella, que fue su última alerta, digamos, en este contexto, anunció que esto estaba ocurriendo, que esa tregua que se estaba teniendo entre el MB y el ELN se estaba rompiendo. Todo eso, dice ella, que lo alertó de manera temprana. ¿Por qué no se logró frenar este derramamiento de sangre que estamos viendo? Porque seguramente es muy probable que ella haya detectado que había unas órdenes por parte del Comando Central del ELN a sus fuerzas en Catatumbo de hacer un rompimiento con el MB allá en Catatumbo. De todas maneras, ante la imposibilidad de hacerlo, por las razones que ya le digo, familiaridad, amistad de unos y otros, ellos decidieron entonces armar esta fuerza expedicionaria, de tal manera que eso obedece, y frente a eso pues no hubo tampoco, digamos, esa alerta, porque seguramente fue una operación secreta que no tuvo manifestaciones previas, sino que el factor sorpresa fue un elemento muy importante, digamos, en esa acción que ha sido cruel y que ha conllevado a cometer crímenes de guerra, y como tal, como le digo, también un crimen contra la paz que se estaba desarrollando en Catatumbo, no solamente por el elemento de que hay una mesa de negociación y que tiene buena perspectiva, sino también
con los pactos territoriales que allá están desarrollando con la población civil. Comisionado, esta es la segunda vez que el gobierno del presidente Petro se levanta de la mesa de negociación con el ELN. La primera vez usted dijo que queda la puerta abierta para que volvamos a hablar, para que se tendan los puentes y poder retomar los diálogos. Esta vez ya queda completamente cerrada esta posibilidad de una negociación con el ELN en lo que queda del gobierno Petro. Pues mire, digamos, los movimientos, estos movimientos, digamos, armados, pueden también sufrir transformaciones internas. Creo, y esa era la esperanza que yo tenía cuando ellos celebraron su 6º Congreso, que hicieran una reconsideración sobre sus políticas militares, sobre su estrategia, sobre su doctrina, pero eso desafortunadamente no ocurrió así. La crisis que tiene el ELN sigue siendo fuerte, se manifestó con la decisión que tuvo Comuneros, y tenemos hoy que el proceso más promisorio justamente viene de las filas de un ELN que entendió que hoy hay una oportunidad para el desarrollo de la paz, y creemos que esa voz y ese ejemplo de Comuneros también puede incidir notablemente en que la crisis del ELN pueda resolverse a favor de la paz y no a favor de la guerra. ¿Qué es la crisis del ELN, comisionado? La crisis es que se mantienen en viejas doctrinas, en sueños y en fantasías revolucionarias que desde luego no se compaginan con el sentir de este país. ¿Quién manda hoy en día en el ELN? Pablo Beltrán, Pablito, Antonio, no, el Comando Central. Comando Central, que es un cuerpo, creo que compuesto por 5 personas, entre ellos está al que le dicen Antonio García, el otro es Pablo Beltrán, el otro es Pablito, y hay creo que 2 personas más cuyo nombre ignoro. Digamos, y ese grupo de 5 es el que comanda el ELN, es el que manda en el ELN. De todas maneras, ese grupo afianzado, digamos, en las viejas doctrinas y en las viejas prácticas, creo que está impidiendo que la crisis real y profunda que tiene el ELN de conectarse con la realidad del país se produzca, y al contrario está debilitando al ELN, aunque algunas personas piensan que el ELN se ha fortalecido, únicamente mantiene su poder y su fuerza en Arauca, pero en las demás partes del país se ha debilitado, cosa que ha aprovechado el Clan del Golfo para tomarse los territorios del ELN. ¿Qué rol está jugando Venezuela, comisionado? Pues Venezuela ha apoyado como garante, como país garante, digamos, estos procesos de paz, y esperamos que independientemente de la crisis también que está sufriendo Venezuela con la dudosa legitimidad que tiene el actual gobierno, digamos, sea consciente de sus compromisos como Estado y sus relaciones con Colombia, afiance la institucionalidad, digamos, en esa frontera, que será lo mismo que haga Colombia en la frontera, afianzar la institucionalidad para no regalarle esos territorios a los ilegales, sea de cualquier clase que sea. Sabemos, comisionado, que al gobierno de Venezuela pues obviamente no le ha parecido tan chévere que el gobierno Petro no acepte la legitimidad de Nicolás Maduro, porque es que ambas por dónde, ¿no? ¿Usted cree que esa posición de la administración Petro tiene una implicación directa en el gobierno de Venezuela, que a su vez tiene una implicación directa con el ELN? Pues creo que, digamos, es la mejor estrategia, digamos, que ha tenido, y la mejor política que ha tenido el gobierno, porque hacer la política que hizo el anterior gobierno, de pensar en aventuras guerreristas, de pensar en bloqueos económicos, que lo que perjudican es a mucha gente de la población e incluso a muchos grandes empresarios que tienen negocio en Venezuela, pues por supuesto fue una política absolutamente equivocada. El hecho de mantener un diálogo, unas relaciones diplomáticas así sean frías, mantener unas relaciones comerciales, impedir que haya aventuras militares de allá, pero también manteniendo alerta frente a aventuras militares de allá para acá, creo que es la mejor posición y la posición más razonable de que pueda adoptar el gobierno colombiano. Comisionado, me da mucho gusto tenerlo. Le deseo suerte con lo que viene, que pues son días difíciles. Además, pues la esperanza de la gente en ese gran proyecto de la paz total. Creo que eso está muy difícil, ¿no? Está difícil, pero de todas maneras avanzamos. Pese, digamos, a todas estas crisis que además, como usted mismo dijo al principio, se veían venir,
De todas maneras, nosotros no nos sorprendió. Había habido la amenaza y la decisión de matar a una importante persona que ha trabajado por la paz en este país, como Álvaro Jiménez, y eso, digamos, ya denotaba una degradación y una decisión de mantenerse en la guerra y no en la paz, y esto del ataque que hicieron en Catatumbo así lo confirma. Álvaro Jiménez, su mano derecha. Además, doctor Patiño, me da gusto tenerlo. Gracias. Bueno, mucho gusto y muchas gracias. Mucho gusto. Es Oti Patiño, el comisionado de paz de Colombia. La situación pues es la que estamos viendo. Muy complejo lo que está ocurriendo en el Catatumbo, el levantamiento de la mesa, la puerta cerrada por el momento. Me dio la sensación de que no está cerrada, blindada para siempre, porque pues se busca, ¿no?, esa posibilidad de paz. Lo del COSE es muy difícil porque es que el ELN no es piramidal como lo fue en su momento el M-19 o las FARC. Pablito no piensa lo mismo que Antonio Beltrán, no piensa lo mismo que Antonio García. Muy complejo. Y me dicen además que en Caquetá el Estado Mayor de todos los bloques ya está reclutando también, porque comienzan a sentirse incómodos con los ceses porque sienten que ellos también necesitan responder. Es decir, esto lo que hace es que arrecie la violencia en todo el país. Y la crisis interna de la que habla el comisionado para la paz, Oti Patiño, además que dice que hoy más que nunca es cuando se deben proteger estas negociaciones de paz, porque la población civil, como lo que está pasando en el Catatumbo, es la que está en el centro de esta discusión, Vanessa, donde las víctimas aumentan los desplazados y las imágenes desde muy temprano, Vanessa, esas imágenes de esas caravanas de motocicletas con banderas blancas, donde los profesores que se estaban preparando y alistando todo para el próximo lunes iniciar sus clases, deben salir inmediatamente de los territorios. Están escuchando 10 AM. Vanessa de la Torre es Caracol Radio. Señora. Sí. ¿Sabe usted quién soy, licenciada? Manitas del Monte, tenemos un cártel en el mercado de las nuevas drogas. ¿Y qué le puedo ayudar, señor del Monte? Están escuchando Emilia Pérez, que es una película muy impactante, una de las más reconocidas y aplaudidas de la temporada, que mezcla el drama, la comedia, el musical. Hoy es la premier de esta película en Colombia. Y la protagonista es Carla Sofía Gascón. Carla Sofía es una actriz española, tiene 52 años y se ganó el premio a Mejor Actriz de Comedia Musical en los Globos de Oro. Esa es la antesala a los Oscar, nada más y nada menos, Marilyn. Sí, es una de las películas más galardonadas en estos premios y además Carla Sofía tiene algo muy importante y es que rompió como ese récord por ser la primera mujer trans nominada en estos premios, Vanessa. Carla, me encanta tenerla. Bienvenida. Hola, muchísimas gracias. Muchísimo gusto en saludarles a todos ustedes y encantada de estar aquí en Colombia. Con este clima que nos ha tocado hoy en la ciudad de Bogotá tan bueno. Lo de Bogotá siempre es indescifrable, ¿no? Está uno con este solazo y más tarde llueve, pero sí, la verdad es que le han tocado un par de días lindos, porque ayer también estuvo muy bien. Quiero felicitarla, me enorgullece mucho tenerla aquí en el programa y me encanta todo lo bueno que le está ocurriendo. Felicitaciones. Gracias. Es maravilloso, sí, todo lo que está pasando con la película, con mi vida como actriz y con el personaje de Emilia Pérez. Creo que es algo, creo que estamos haciendo historia, cinematográficamente hablando, pero también socialmente, y eso es muy hermoso. Carla, hablemos precisamente de eso porque esta película se llama Emilia Pérez en honor a usted, porque usted ahí tiene dos papeles, uno que es Manitas, como este líder de las bandas que quiere como convertirse y volver a hacer su vida diferente a lo que estaba haciendo, y ahí es cuando entra Emilia Pérez. ¿Cómo le fue a usted con estos papeles? Porque precisamente es como contar una historia desde su corazón, con esa transición de género. Sí, bueno, es así muy complicado meterse en un personaje tan complejo.
en un personaje que realmente tuve que construir como si fueran dos personajes al final, porque eran las dos partes de Emilia en principio y como si Emilia después, son como prácticamente la bella y la bestia en esta película. Entonces al final tuve que construir, cambiar la voz para dos personajes, cambiar los movimientos, saber cuáles eran las intenciones, obviamente horas de maquillaje para transformarme en ese narcotraficante. Ha sido un trabajo muy intenso, hermosísimo, y sobre todo de bucear en una oscuridad profunda también de mi ser. Esa película ganó 4 Globos de Oro, conquistó el Festival de Cannes en la categoría de Mejor Actriz y está nominada a los BAFTA también. Ahora, Carla interpreta a Manitas del Monte, que es un líder brutal de un cartel de la droga, que hace toda una transición hasta convertirse en Emilia. ¿Qué tanto de su vida personal como actriz transgénero hay en esa película, Carla? Bueno, yo siempre digo que a mí realmente lo que yo he vivido en la transición obviamente me ha servido para entender muchísimo mejor al personaje y sus motivaciones, porque al final las actrices y los actores nos nutrimos de nuestras propias experiencias. Pero si te digo la verdad, lo que más me conecta con el personaje es la imposibilidad de aceptar la pérdida de los seres que queremos. Creo que eso es lo que más me conectó con el personaje. Yo cada vez que he tenido una pérdida en mi vida, me ha costado mucho aceptarla. Y creo que a Emilia le cuesta lo mismo, por eso hace todo lo que hace para regresar con sus hijos. En esta película también es un musical, en su caso pues no le tocó hacer tanto baile, pero sí hay escenas en las que tiene que cantar. ¿Cómo fue ese proceso de los ensayos? Porque ustedes duraron más de un año en esos ensayos para lograr hacer la grabación como tal de la película. Realmente en la película sí bailo, lo que pasa es que cortaron las escenas en las que bailo. Es muy divertido porque al principio mi personaje sí iba a ser mucho más... íbamos a utilizar más la danza para expresarlo, pero Jack se dio cuenta de que mi fuerte realmente era la actuación, de que sobrecargar con más cosas al personaje, lo único que iba a hacer era lo opuesto a lo que se pretendía. Entonces me liberaron un poco de esas secuencias de baile, y realmente el único número musical que yo tenía sola luego no tenía sentido en la edición final, y la película se hacía muy larga y tenían que ir cortando cosas que habíamos hecho, porque teníamos para hacer una película de 4 o 5 horas realmente. Y obviamente para mí luego lo que sí ha sido también complejo ha sido cantar en 2 registros diferentes, ya que yo la parte musical tampoco era mi fuerte, pero la vida es así, la vida dice, bueno, no te has querido preparar en este aspecto nunca porque no lo he necesitado, te hemos dado 1000 oportunidades para que lo hagas, pues ahora lo vas a tener que hacer a la fuerza. Y así ha sido. Ha sido una lección de la vida para mí también, el tener que aprender las cosas que yo no me había querido preparar más profundamente en mi etapa, digamos, de aprendizaje. Y de todas maneras, yo que celebro la diversidad, Carla, me parece que detrás de su nominación y del premio hay un mensaje fuerte de inclusión. ¿Cómo lo recibe usted? Yo lo recibo como una gran responsabilidad, un testigo que me pasa Emilia Pérez, que me pasa desde la pantalla hacia mi vida como actriz. Y yo creo que por mucho que yo sea una actriz y lo que estemos hablando aquí es de mi trabajo actoral y de que los premios y las nominaciones que tengo no tienen nada que ver con mi sexualidad, creo que sí tengo una responsabilidad muy, muy grande socialmente para intentar hacer de este mundo un poquito mejor. Pero eso creo que la tenemos todas las personas en general. Pero que las personas que tenemos una voz que se escucha, la tenemos aún más fuerte y más grande, ¿no? Tenemos esa responsabilidad mucho mayor. Entonces yo, como ser humano que pertenece, creo, al lado correcto de la historia, creo que... Ay, ¿la perdí? ¿Carla? Que no quieren ser escuchadas. Dime.
Ya, no, es que te perdí por un segundo. Que no quieren ser escuchadas. De alguna manera, Carla, ¿está cambiando Hollywood? Yo creo que sí. Creo que si hay algo que puedo estar aportando es un toque de frescura y de libertad. Yo he visto cómo me han intentado a lo mejor, ¿sabes? Como a los potros cuando los intentan domar un poco. A mí me han intentado domar de muchas maneras. No, pero usted es indomable. No lo van a conseguir. ¿Por dónde la han tratado de domar? ¿Cómo así? Digo que tienen miedo a ver qué voy a hacer o qué voy a decir. A mí me hace mucha gracia cuando, por ejemplo, tengo una nominación y voy a ir a recibir algún premio, siempre me mandan un curso, oye, si ganas, sería bueno que dijeras. Digo, tú no te preocupes, que ya si gano yo algo, ya sabré yo lo que tengo que decir. ¿Sabes? En ese aspecto, cuando estás rodeado con los managers, los agentes, ¿sabes? Te quieren como a ver si vas a liarla. ¿Cuántos años tienes, Sofía? Igual. Yo tengo 52, imagínate yo ahora que me vengan a decir lo que tengo que hacer nadie. No, yo tengo 47 y tampoco a esta altura nadie me está diciendo. Carla Sofía. Tiene alguien y te dice, usted tiene que hacer esto en la radio. ¿Qué diría usted? No, pues gracias. Pues lo mismo digo yo. Carla Sofía, 52 años, ¿y a qué edad usted se volvió transgénero? Bueno, yo esto lo sé desde los 4 años, pero tomé la decisión cuando tenía 46, o sea, tampoco hace muchísimos años. Hace muy poco, 46, es decir, hace 6 años. No soy yo de matemáticas. Sí, hace muy poco, realmente. ¿Y cómo fue afrontar esa determinación? Porque eso es cambiar uno por completo la vida, ¿no? Pues fue muy complicado porque yo tenía la vida resuelta de otra manera, pero así soy yo, de simpática. Digo, tengo todo perfecto, pues ¿qué hago? Voy a destrozarlo todo, que es más interesante. No, en realidad es porque encontré la oportunidad adecuada para hacer lo que yo quería hacer en mi vida desde siempre y vi ese momento, porque yo vengo de una dictadura en España, yo nací en medio de una dictadura cuando se estaba acabando, nací en un mundo en el que no tenías oportunidad de ser libre y al final mi libertad llegó cuando la encontré, cuando me dejaron la sociedad y la vida verla, ¿sabes? O sea, en realidad muchas personas no tenemos la oportunidad hasta que no nos las dan los demás y eso es triste. Qué valiente, claro, usted creció en el franquismo, ¿no? Y eso era otra historia, pero muy, muy valiente hacer ese cambio. Increíble. Pues muchas gracias. Tampoco debería de ser algo así, sino que debería ser algo que si realmente se quiere hacer, se necesita hacer, se haga sin más valentía, ¿no? Creo que debería ser, como es cada vez más, una cosa normal, la sexualidad de las personas, que sea respetada y punto. Mientras no hagan daño a otras personas, creo que nadie se debería de meter con lo que hacemos con nuestros cuerpos, nadie. Ni yo con lo de nadie, ni los demás con el mío. Claro, pero de todas formas, digamos, lo suyo termina marcando un precedente y abriendo más caminos y hablando de una sociedad más igualitaria, pero de todas formas el camino pues es difícil. ¿Y en qué cambió su carrera como actriz, Carla, cuando usted decide cambiar completamente de género? Pues mira, fue muy complicado. Yo no sabía si iba a poder volver a dedicarme a mi trabajo, a mi actuación, porque entras en un periodo de incertidumbre muy grande. Yo, que ya era conocida en un país, tuve que aguantar el odio, las burlas y el denigrar de una sociedad, ¿no? La marginalización que todas las personas que hacen este tipo de cuestiones están sometidas. Y realmente, como soy una persona muy fuerte, muy luchadora, he salido adelante con ello. Me acuerdo mi primer personaje que hice después de esto fue en Italia, que era hermoso lo que estaba haciendo. Fue la primera vez que yo me vi actuando como actriz y lo único que recibí en las redes sociales fueron también insultos, ¿no? Pero poco a poco me he ido sobreponiendo a todo ello.
y hice una serie que se llamaba Rebelde, hermosa, con un personaje muy bonito, y personajes. Tampoco me ha dado mucho tiempo a más, hasta llegar a Emilia Pérez hace estos pocos años, y tener la oportunidad de... Fíjate, esto sí te voy a decir, una persona me dijo, ¿qué voy a hacer a partir de la hora cuando hice esa transición? Y me dije, superar todo lo que había hecho antes, y aquí estoy superando. Pues usted es una valiente, me encanta, y la película, como les estoy contando, arranca, ya está en el cine colombiano a partir de hoy, vale la pena verla. Emilia Pérez, ¿no? Se llama la película, Emilia Pérez, interpretada por Carla Sofía Gascón. Se acaban de ganar un Globo de Oro. Entonces esto es bien importante y vale la pena ir al cine. Le voy a hacer la última pregunta con todo el respeto sobre su vida privada, Carla, y es la relación pues con Marisa Gutiérrez, ¿no? Que es su esposa y con la cual entiendo que sigue casada y que tiene una hija de 15 años. ¿Cómo cambió la relación conyugal con el cambio de género? Pues al final, como todo, al principio es una tormenta, pero después de la tormenta viene la calma. Viene la calma. ¿La perdí? Espérame que la estoy perdiendo. Ay, perdí un poco esa comunicación. Qué gran personaje y qué película. Hay que verla, Marilyn. Hay que verla y aprovechar porque se ha hablado muchísimo de esta película en redes sociales y muchas veces son críticas, pero yo les recomiendo irla a ver porque uno la entiende de otra forma diferente ya cuando la ve. La película fue filmada en su mayoría en un estudio de París con sets diseñados para mostrar ese contraste entre el lujo del narcotráfico y la intimidad de la transformación personal. Las actrices ensayaron durante todo un año los personajes y se ganaron nada más y nada menos que esto, que el Globo de Oro a mejores actrices de comedia. ¿Recuperé a Carla Sofía o no? No la recuperé. Bueno, tremenda. Es una historia. Sí, es una buena película. Ella es el personajazo. Y es tremenda mujer. Actriz, sí, tremenda personaje. Regresamos con 10 AM. 11:51 con el equipo de producción de 10 AM logramos que Andrea Bendaño, que es uno de los jefes, de los comandantes del Estado Mayor de los Bloques, que es la fracción de las disidencias comandada por alias Calarcá, los que se pelearon con Iván Mordisco y que están viviendo esa arremetida del ELN, nos enviara este audio sobre lo que está ocurriendo en ese territorio. Hola Vanessa, buenos días. Gusto saludarte a ti y a toda la audiencia. Comentarte, la situación del Catatumbo en el momento actual es bastante crítica, pues aún no tenemos como tal un promedio o no tenemos con exactitud el número exacto de cuántas son las víctimas mortales que hay en la región, porque en el momento hay tensiones, hay confrontaciones por varios municipios, por todas las partes donde hay presencia de gente nuestra, hay arremetida del ELN. El objetivo como tal es el exterminio de nosotros como organización, ese es su plan. Pues eso fue lo que proyectaron, por eso pues el ataque fue simultáneo a todos los lugares donde había presencia de gente nuestra, fue ataques simultáneos. Afortunadamente, pues podemos decir, estamos con vida, estamos tratando de ayudar pues a resolver este problema que se presenta. Seguimos convencidos de que esto no se resuelve a tiros, que la situación de conflictividad en la región del Catatumbo se resolverá siempre es hablando, que al final se hace necesario establecer un proceso de escucha que nos permita entendernos entre todos, más allá de las dificultades, de los problemas que se presenten. Tenemos un objetivo común y es los derechos de las comunidades y los derechos del pueblo, de toda esa gente que necesita, que espera de nosotros las mejores decisiones. Siempre la máxima expresión de la lucha revolucionaria es la defensa de aquellos quienes nos apoyan. Nosotros seguimos convencidos de ello y por eso desde este lugar, desde los espacios de trinchera, porque nos corresponde decirlo, desde los espacios de trinchera seguimos convencidos de que es necesario dejar de matarnos entre catatumberos, que esta guerra no beneficia a nadie más que a quienes viven de la carrera armamentística, a quienes hacen las municiones, a quienes hacen las armas,
porque le genera un negocio muy rentable para ellos, pero para las comunidades, para la gente pobre de Colombia, para ese pueblo humilde, trabajador que nos ha apoyado, no lo beneficia. Entonces, desde lo más sincero, desde lo más profundo de nuestro ser guerrero y de nuestra convicción revolucionaria, seguimos empeñados en que esto se debe resolver en un espacio alternativo de escucha, que nos podamos entender. Es el mensaje que envía a través de Caracol Radio Andrea Bendaño, que como lo digo es uno de los comandantes del Estado Mayor Central, de los que se están en este momento enfrentando con el ELN. 2 mensajes, 2 noticias ahí importantes. La primera es que siguen firmes ellos en el proceso de paz que están llevando en este momento con el gobierno colombiano. Y lo segundo, que dicen que el ELN lo que quiere es acabar con ellos. Ojalá podamos tener un fin de semana sin malas noticias.